En la primera. ¿En la década del 10? Sí. No, en la del 20, 1926. 1926. Juan Pablo, ¿a cuántos metros equivale un decámetro? A 10 metros. Correcto. Alberto, ¿qué estado es mayor en superficie? ¿Chile o España? Chile. Correcto. Chile tiene 756.000 kilómetros cuadrados y España 504.000. Graciela, Edipo, ¿fue rey de Tebas o de Creta? De Tebas. Correcto. Claudio, en geometría, ¿cómo se llaman los dos lados paralelos de un trapecio? Paralelogramo. Bases, se llaman bases. Marta, ¿en qué país se encuentra el circuito de automovilismo de Imola? En Italia. Correcto. Juan Pablo, ¿quién fue el director de la película Tiburón? Steven Spielberg. Correcto. Alberto, la palabra habichuela, ¿se escribe con H? Sí. Correcto. Graciela, ¿cómo se denomina al conjunto numeroso de aves que vuelan juntas? Bandada. Correcto. Claudio, páprica, ¿es una variedad del pimentón o del estragón? El pimentón. Correcto. Marta, ¿en qué continente se encuentran las islas Banks y Baffin? En el americano. Correcto. Juan Pablo, ¿qué río es más largo? ¿El Ural o el Danubio? El Danubio. Correcto, el Danubio tiene 2.860 kilómetros y el Ural 2.520 kilómetros. Tiempo. ¿Cuánto hemos hecho, señor juez? 16 respuestas correctas, 1.600 pesos. Hace un total de 3.600 pesos en el pozo. ¿Y cómo han sido los errores? Tenemos un empate con un error cada uno entre Alberto, Claudio, Marta y Juan Pablo, y a su vez Marta y Juan Pablo están empatados con 2 errores en total cada uno, por lo tanto el desempate es temático. Entonces vamos a desempatar con Marta y Juan Pablo. El tema es música. Empiezo por Marta. ¿Qué compositor ruso creó el famoso ballet El lago de los cisnes en 1876? Tchaikovsky. Correcto. Juan Pablo, ¿cuál era el nombre de pila del compositor ruso Stravinsky? Sergei. Igor Fedorovich Stravinsky. Mi amor, Juan Pablito nos tiene que abandonar. Gracias por venir a jugar una vez. No, gracias a ustedes El por imbatible. invitarme. No, un placer. Un placer. Los imbatibles están siempre invitados. Gracias, mi amor. Nos vamos a la próxima ronda. Las preguntas ahora tienen un valor de 200 pesos cada una. Alberto, ¿qué significa la expresión latina ipso facto? Inmediatamente. Correcto. Graciela, ¿cuál era el apellido de Miguel Ángel? Buonarroti. Correcto. Claudio, ¿el cilantro es una planta o una tela muy delicada? Una planta. Correcto. Marta, ¿la pituitaria es una glándula o una arteria? Una glándula. Correcto. Alberto, ¿en qué ciudad europea se encuentra la famosa Basílica de San Pedro? En Roma. Correcto. Graciela, ¿de qué nacionalidad fue la primera mujer en llegar al espacio? Norteamericana. Rusa. Fue rusa. Claudio, ¿con qué estado centroamericano limita al norte la República de Panamá? Costa Rica. Correcto. Marta, ¿cuál era el nombre de la prometida de Hamlet en la obra de Shakespeare? Ofelia. Correcto. Alberto,
¿qué mar baña las costas del puerto de Odessa? El Mar Negro. Correcto. Graciela, ¿qué país tiene a la ciudad de Manila como capital? Filipinas. Correcto. Claudio, según el cuento, ¿de cuántas leguas eran las botas que Pulgarcito le robó al gigante? De 7 leguas. Correcto. Marta, en una milla, ¿hay más o menos de 1000 metros? Menos. Más. Hay 1478,50 centímetros. Alberto, ¿en cuántos círculos se divide el infierno según la Divina Comedia del Dante? ¿En cuántos círculos se divide el infierno? En 9. Correcto. Graciela, el filósofo Aristóteles, ¿nació antes o después de Cristo? Antes. Correcto, 384 años antes de Cristo. Claudio, ¿de qué nacionalidad era el escritor Daniel Defoe, autor de la novela Robinson Crusoe? Inglés. Correcto. Marta, ¿la República de Armenia limita con Turquía? Sí. Correcto. Tiempo. ¿Cuánto hemos hecho, señor juez? 14 respuestas correctas, 2.800 pesos. Hace un total de 6.400 pesos en el pozo. ¿Y cómo han sido los errores? Tenemos un empate con un error cada una entre Graciela y Marta, pero Marta debe retirarse, cometió 3 errores en total. Ay, querida, porque se suman, Martita. Martita, la imbatible Marta, se va con su premio Golden. Gracias por haber vuelto a jugar con nosotros. Es un placer siempre recibirte. Gracias, buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Esta es la semifinal. Una de ustedes tres va a ser la imbatible o el imbatible de esta noche. Empiezo por Alberto. Antonio José de Sucre fue el primer presidente ¿de qué país? De la República de Bolivia. Correcto. Graciela, ¿quién escribió la novela El sueño de los héroes? Bioy Casares. Correcto. Claudio, ¿qué fruta se utiliza para elaborar la bebida alcohólica conocida como mistela? ¿Qué fruta? Sí. La uva. Correcto. Alberto, ¿qué océano baña las costas de la República del Salvador? El Océano Atlántico. Pacífico, Pacífico. Graciela, en el Corán se encuentran las revelaciones que Alá le hizo ¿a quién? A Mahoma. Correcto. Claudio, ¿quién sucedió en el gobierno español a Francisco Franco? Felipe González. No, el rey Juan Carlos. Ah, iba a decir el rey, pero pensé que era democrático. No, pero era el rey. Sí, el rey, perdón. Alberto, Demócrito, ¿fue un filósofo griego o romano? Fue un filósofo griego. Correcto. Graciela, la arteria aorta, ¿nace en el ventrículo izquierdo o en el derecho del corazón? Izquierdo. Correcto. Claudio, el meridiano de Greenwich, ¿pasa por el este o por el oeste de África? Por el oeste. Correcto. Alberto, ¿cuál era el nombre de pila del paleontólogo argentino de apellido Ameguino? Florentino Ameguino. Correcto. Graciela, Chimbote, Trujillo y Arequipa son importantes ciudades ¿de qué estado sudamericano? Perú. Correcto. Claudio, ¿en qué canción de Atahualpa Yupanqui las penas y las vaquitas se van por la misma senda? Tiempo, Susana. Se me hizo una Una nube, Sí. el arriero. El arriero. El arriero, sabías. Alberto,
el canal de Mozambique separa a Mozambique de qué isla? De la isla de Madagascar. Correcto. Graciela, el expresidente norteamericano Richard Nixon, ¿era demócrata o republicano? Republicano. Correcto. Claudio, ¿en qué provincia argentina se encuentran las localidades del Bolsón y las Grutas? En Río Negro. Correcto. Tiempo. ¿Cuánto hemos hecho, señor juez? 12 respuestas correctas, 2.400 pesos. Hace un total de 8.800 pesos en el pozo. ¿Y cómo fueron los errores? Claudio debe retirarse, cometió 2 errores en esta ronda. Claudio, que sabe, pero un tocazo, Claudio. Un placer siempre recibirte. Gracias, Susana. Por favor, un placer para mí. Se va con su premio Golden. Y ahora sí, hemos llegado a la final.